La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos hoy 21 de marzo 2025. Tenemos la primera lectura que vamos a meditar, que cómo es que el Señor nos presenta a nosotros en la forma como iba a suceder, pero los hizo ver a los fariseos, a los escribas. Pero también encontramos en la primera lectura cómo es que el odio que hace romper y divida la familia. Bienvenidos. Lectura del libro de Génesis, capítulo 37, 3, 4, 12, 13, 17 al 28. Jacob amaba a José más a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le habían hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob les dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosles muerte. Los arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirve sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quitan la vida ni derraman su sangre, mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manche las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venía de Galaad con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y laudano, y se dirigía a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslos a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, esto es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso, sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 104, 105. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó al hombre sobre el país y acabó con todas las cosechas, había enviado por delante un hombre y a José vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y lo rodearon su cuerpo con cadenas hasta que se cumplió la predicación y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor.
El rey mandó que lo soltara y el jefe de estos pueblos lo libró y lo nombró administrador de su casa y el señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 21. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo hasta esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Luego llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otros y a otros más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por lo último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores y lo vieron, se dijeron unos a otros, ese es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, ¿cuándo vuelva el dueño del viñedo? ¿Qué hará con estos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a estos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entregue los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esta obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les dijo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús les decía por ellos y quisieron apiedrarlo, pero tuvieron miedo a la multitud que era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy es una lectura bien larga, pero muy hermosísima. Casi que no se puede más agregar palabras. Pero aquí me viene algo muy importante. Cuando el Señor dice, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. ¿Por qué es esa palabra? ¿Qué hacemos pensar en esto? Seguramente ustedes y yo decimos que ¿quién es la piedra angular? Es Jesús. Es la palabra de Dios. Es el que el Señor envió a su Hijo único y tanto amó Dios al mundo y lo rechazaron los fariseos y los maestros de la ley. Pero ahora miremos un poquito, ¿acaso no es lo mismo está sucediendo en estos días o en este tiempo? Cuando decimos que el Señor es mi pastor y nada me faltará, cuando decimos primero Dios, cuando decimos gracias a Dios y he construido muchas cosas, pero a veces solamente porque lo mencionamos para que diga que sí conozco al Señor, sí amo al Señor, pero no de corazón.
no hacemos con toda una convicción total que Jesús es nuestro Señor, que es la piedra angular. Y nosotros volvemos también como los constructores que ahora nosotros les rechazamos. ¿Por qué rechazamos? Porque el proyecto de nuestro Señor Jesucristo vino a dejar su doctrina en este mundo, pero resulta que hoy en día muchos tuerzan la doctrina y van por otras doctrinas. Esta es la piedra que desecharon los constructores. Pero ¿por qué dice hoy es la piedra angular? Porque la piedra angular, todo aquel que acepta sus mandatos, sus mandamientos, que guarda sus preceptos. Cuando por ahí en el San Juan 8:31 dice, si ustedes guardan mis mandamientos o mis preceptos, son verdaderamente discípulos míos. Y es algo muy importante, que tenemos que guardar ese precepto para que podemos decir que Jesús es la piedra angular. Pero si no, yo creo que estamos hablando más además y no podemos hacer formar parte de esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros demos frutos. Si no demos frutos es que estamos rechazando la piedra angular. Si nosotros no creemos en su palabra, si nosotros no nos dejemos el mundo y nos vayamos al camino del Señor, estamos rechazando la piedra angular, como los fariseos hipócritas. Si nosotros hablamos por nuestra propia cuenta, sin las sagradas escrituras, somos posiblemente unos charlatanes. Porque el Señor quiere que nosotros sea para usted y para mí, sea la piedra angular, que es lo más importante. Pero aquí nos viene algo más del del Antiguo Testamento, de Génesis. El libro de Génesis nos da dos cosas importantes que tenemos que ver e evitar. Número uno es no podemos comparar o no podemos realizar o hacer crecer un odio en el corazón. Es un problema grave. Cuando nosotros odiamos a las personas y más tu propia familia, nos volvemos ahí sí el problema muy grave es ser perversos en mente y corazón. Ser perverso aquel que podemos odiar a los hermanos o a los propios hermanos. Porque eso llegaron a ser los hijos de Jacob. A José, ¿se acuerdan de José? José fue vendido a Egipto, según dice la Escritura. Pero Dios siempre saca o siempre logra hacer algo porque Él es Dios. Logra construir mejores cosas porque José al final fue a reinar en la casa del faraón, en su gobierno, en su palacio. Pero, ¿por qué la gente hay envidia en el corazón? Por lo mismo, porque no creemos en la palabra del Señor. Porque tan solo ver, ¿por qué tengo que ver si a mi hermano ama más que a otro hermano? Déjalo. Eso no me quita ni me da. Yo sé que ama a mi papá y listo. Pero cuando hay malicia en el corazón, Satanás siempre toca esto, entonces ahí empieza el odio. Dice aquí, hasta le quitaron las palabras, lo ignoraron. Es difícil, qué tristeza, cuando a ustedes se han quitado las palabras, no les saludan. Y eso pasa mucho a nosotros. Dice que hay mucha gente
Más cuando nos reunimos en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, lo conocemos y no nos habla. Tal vez porque estamos haciendo un servicio o porque les cae bien el servicio o porque somos ministros o porque somos predicadores, porque somos catequistas. La gente nos quita al hablado. ¿No será lo mismo que está sucediendo en el tiempo de Jacob, los hijos de Jacob? Un tiempo en un trabajo que yo estuve por unos 8 meses, me pasé muy difícil, porque el que me dio trabajo era un gran amigo mío, pero tenía 3 trabajadores. Me quitaron las palabras, me ignoraron. Cuando yo llego a la oficina y yo les digo buenos días o buenas tardes, nadie contesta. Porque antes de esto me dijeron, mire, aquí usted tiene que hacer algo. Se pone con nosotros y tiene que agarrar una plata, lo que se hace aquí. Y yo digo, pero si es mi amigo, ¿cómo voy yo a esconder la plata? ¿Cómo voy yo a defraudar? Decir, me dieron 300 quetzales y esos 300 tengo que gastar total. Aquí está la factura. No, solo gastaste 200 y la otra 100 es para tu bolsillo. Pero haga la factura por 300. Y eso bien me acuerdo. Y como no me puse a leer o no me coloqué a la par de ellos sus mismas fechorías, me quitaron el hablado. Y yo sentía que me odiaban. Un día fueron a quejarse con mi amigo, que es mi jefe, por supuesto, ¿verdad? Y entonces, y me llamó, me dijo, mira, dice que los muchachos, que vos fuiste allá, entonces te fuiste a dormir en el vehículo, no los ayudaste. Y yo le decía a mi amigo, ¿a quién crees? ¿A tu amigo o a tus trabajadores? Pero no te preocupes, puedes dejar el puesto, yo me voy y quédate con tus amigos. No hay ni por qué pelearse con nadie. Y eso es difícil cuando me estoy viendo, cuando le quitaron el hablado. Lo odiaba y negaron de hablarle las palabras. Pero ¿qué resulta de que tenía tantas rabias que quería matarlos, pero había uno que era un poquito mejor, supuestamente? No hay que hacer esto, no hay que mancharle las manos, vaya a botarle en el pozo, lo mismo es la acción mala. Pero resulta que a José lo vendieron a los ismaelitas. Lo vendieron por 25 monedas y otras versiones dice 20 monedas de plata. Y no es lo mismo que hicieron que la parábola que estaba hablando el Señor Jesús cuando los viñadores, cuando el dueño del viñedo fue a pedir cuenta o fue a solicitar lo que le correspondía a los viñadores, que mandó sus criados y los mataron. ¿Qué significa eso? Los criados son los profetas que tenía que anunciar, pero también a nosotros ahora los que tenemos que anunciar, pero muchas veces hemos sido rechazados. Lo mismo que está sucediendo hoy en día. Pero ¿qué dijo el Señor? ¿Qué hicieron esos viñadores? Lo mataron a sus criados y a su propio hijo. Y por eso es sumamente importante que nosotros debemos reflexionar qué es lo que Dios quiere para nosotros. No debemos ser envidiosos, enojados. No tenemos que odiar a los demás, si más bien hay que enseñarles a los demás. Dios es bueno. Siga adelante en la reflexión.